Hola, en la clase de hoy vamos a ver un ejemplo de derivadas parciales. Por ejemplo, si tomamos la función f de x, y igual a 5x al cubo, y al cuadrado, menos 2x a la 5, y al cubo, y nos piden determinar las derivadas parciales de nuestra función, entonces debemos realizar lo siguiente. Entonces, para poder hallar la derivada, nosotros decimos que es la derivada de nuestra función con respecto a nuestra primera variable, que en este caso sería x. Entonces, debemos tener en cuenta que cuando hallamos derivadas parciales es porque nuestra función se encuentra en términos de más de una variable. Para este caso serían dos variables, las variables x y la variable y. Entonces debemos hallar la derivada parcial con respecto a x y debemos hallar la derivada de nuestra función con respecto a y, es decir, la derivada parcial de y. Ahora, nosotros vamos a tener que para este caso, cuando estamos derivando con respecto a x, la variable y sería una constante. Entonces, cuando se nos presentan funciones de este tipo, nosotros debemos identificar las constantes. Para este caso será 5 una constante y y cuadrado nuestra otra constante. Y hallamos la derivada de nuestra variable x. Entonces utilizamos la fórmula que nos dice que si tenemos la función x a la n, entonces su derivada va a estar dada como n por x a la n menos 1. Entonces en este caso sería 3 por x a la 3 menos 1 sería 2 al cuadrado. Ahora continuamos, menos, identificamos las constantes. Entonces en este caso sería 2 y y cubo por la derivada de x a la 5. Esta derivada va a ser 5 por x a la 5 menos 1 nos da como resultado 4. Entonces de acá vamos a tener que 5 por 3 nos da 15, x al cuadrado, y cuadrado, menos 2 por 5, 10. Entonces tenemos 2 por 5 nos da 10, x a la 4 por y al cubo. Entonces ya tenemos nuestra primera derivada parcial, que es con respecto a x. Esta también se le puede denotar como f de x o f sub x. Es una manera de denotar la derivada parcial con respecto a x. Ahora, vamos a hallar la derivada parcial con respecto a y. Entonces, identificamos para este caso, como estamos derivando con respecto a y, la variable x sería constante. Entonces, vamos a tener 5 es constante, entonces será 5x al cubo, ya que son constantes, y derivamos y. Entonces, vamos a tener que será 2 por y a la 2 menos 1 nos da 1, es decir, y. Menos, y acá entonces tenemos que 2 es una constante y x a la 5 es una constante porque estamos derivando en términos de y. Entonces vamos a tener que 2x a la 5 por ser constantes quedan igual. Y hallamos la derivada de y. Entonces la derivada de y es 3 por y a la 3 menos 1, que es 2, es decir, y cuadrado. Y esto va a ser igual. Entonces 5 por 2 nos da 10, x al cubo por y, menos 2 por 3 nos da 6, x a la 5 por y al cuadrado. Y esta será nuestra derivada parcial con respecto a y, es decir, nuestra f sub y. Esta es otra notación que podemos utilizar, f sub x o f sub y. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hallar la derivada parcial, la segunda derivada parcial, lo que debemos hacer es volver a derivar nuestra derivada. O sea, la derivada de nuestra derivada va a ser igual a nuestra segunda derivada parcial. Es decir, si queremos hallar la segunda derivada de nuestra función
con respecto a x, entonces se denota de esta manera y va a ser derivar esta función que tenemos acá. O también la notación la podemos tener como f su x, es decir, la segunda derivada con respecto a x. O también puede ser con respecto a y, entonces acá en lugar de x va y acá entonces sería y sub y sub y. O podemos tener las derivadas mixtas, es decir, la derivada de nuestra función, la segunda derivada de nuestra función, la primera sería con respecto a x y la segunda con respecto a y. O la derivada segunda, que es la misma a la derivada segunda de nuestra función con respecto a y luego con respecto a x. Esta igualdad la vamos a ver más adelante para nuestras próximas clases de nuestro módulo. Y es de esta manera como nosotros podemos determinar derivadas parciales de una función de dos variables. En la clase de hoy viste un ejemplo de derivadas parciales.